Bueno, una vez más, muy buenas noches. Qué bonito es poderlos ver después de una semana que hemos estado en labores, me imagino. Así que hoy vamos a estudiar un tema muy fundamental que es la ocasión feliz del bautismo. Es la lección número 16 y como decía por interno, estamos justo a la mitad de nuestro curso. Y Dios ha sido maravilloso, porque con Él hemos caminado esto y seguiremos caminando hasta que Él nos guíe. Vamos a empezar esta noche con una oración y voy a pedirle a Pichi que por favor nos dirija la oración. Padre amantísimo, estamos tan agradecidos de poder estar aquí reunidos para poder estudiar de tu palabra, darnos entendimiento y sabiduría para poder discernir todo lo que se estudia en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Pichi. Robert, bienvenido también tú. Adelante con el estudio de esta noche. ¿Cómo estamos toditos? Espero que estén con mucho ánimo. Vamos a estudiar como nunca hemos estudiado, porque este es un tema tan y tan bonito. Así que voy a comenzar a repartir aquí versículos y voy a comenzar con Alexandra. Ya, doctor. Alexandra, te voy a dar a ti, a Mateo 28, los versos 18 al 20. Mateo 28, versos 18 al 20. Muy bien. Luz, a ti te voy a dar Mateo 3, versos 13 al 16. Mateo 3, versos 13 al 16. Adita, te voy a dar a Marcos, capítulo 16, verso 16. Está fácil, 16, 16. Jimmy, voy a dar a Mateo, capítulo 3, el verso 17. Yulisa, a ti te voy a dar a Hechos 2, verso 38. ¿Ok? Olga, te voy a dar Hechos, capítulo 2. Y son varios versos, 41, 42 y 47. Hechos, capítulo 2, verso 41, 42 y 47 para Olga. Y 47, ¿no? No es al 47. No, 41, 42 y 47. Ya, gracias. Sí. Roberto, parece que faltó uno. ¿A Jimmy le diste Romano o Mateo? Mateo. ¿Y a Romano? Ok, perdona. Sonia. Te voy a dar a Romanos 6, 3. No sé cómo se me escapó ese. Y ahorita vuelvo a repartir algunos más, mientras vayan con alguna gente. Romanos 6, 3. A Sonia. Romanos 6, ¿eh? Sí. Gracias. Ok. Y puedes comenzar. Muy bien. El verdadero bautismo. Pregunta número 1. ¿Por qué debemos bautizarnos? Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Alexandra. Ya. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Ya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que el que está hablando, porque dice Jesús se acercó y
les habló diciendo. Así que el que está dando este consejo es nada menos que ¿quién? Jesús. El mismo Hijo de Dios, Jesús. Y Él está dejándole saber, y hacer discípulos. El hacer discípulos es, consíganse a otras personas para que estudien con ellos. Ahora usted tiene el mandato de ser un predicador, un maestro. Nunca se cohíban de decir, bueno, es que yo no tengo ese don, bueno, es que yo no me atrevo. Es un requisito que Dios dice, mira, habla con alguien, comparte con alguien. Y así te vas a dar cuenta que yo entonces voy a tomar control y yo soy el que toco ese corazón. Pero Él te quiere dar el privilegio, hablas con alguien y entonces le dice, enséñale a esta gente, a todas las naciones, pero una cosita que le dice también, no solamente enseñarle, bautícenlos. ¿En el nombre de quién? El Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jesús dice que existen los tres, ¿por qué yo no lo voy a creer entonces? Hay religiones que dicen el Espíritu Santo no existe, es una energía. Bueno, Jesús no me está diciendo, bautízalo en el nombre del Padre, el nombre mío y de la energía eléctrica. Él dice, en el nombre del Padre mío y del Espíritu Santo existen. Así que es un mandato que Dios nos da, que enseñemos a otros y también lleguemos y le ofrezcamos el bautismo. Muy bien. Voy a encender una luz aquí. Sigue, Pichi. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. Luz. Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok. Bueno, Luz, te voy a hacer una preguntita. Ya sabemos que Jesús viene a Juan, al Bautista. ¿Dónde se encontraba Juan en este momento, el Bautista? En el río Jordán. Muy bien. Para algunos que hayan visto alguna película del río Jordán o que hayan visto los documentales del río Jordán, no es un vasito de agua. ¿Estamos de acuerdo? No es una palangana con agua. ¿Estamos de acuerdo? No es un jarro de agua, es un río. O sea, aquí hay agua en abundancia. Y, Luz, tú acabas de describir algo muy interesante. En el versículo 16, ¿de dónde viene Jesús ahora? Subió de las aguas, o sea, él fue sumergido y lo levantaron. Él estaba en las aguas y él ahora está subiendo dentro de las aguas. Si hubiese sido un chorrito de agua, dice, bueno, ya Juan le echó su chorrito de agua, lo ungió con agüita y se acabó todo. Ese bautismo no fue de esa forma. Esto es un bautismo donde están los dos en agua y Jesús es sumergido en el agua y él sube del agua. Así que un bautismo es una ¿qué? Exactamente. Sumersión. Una sumersión en el agua. Y vamos a ver por qué es así. Pichi. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Marcos capítulo 16, versículo 16. Ada. Dice aquí, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ok. Aquí dice que el que cree, ¿y qué más? Y ¿Qué sea más? bautizado. Entonces, sea bautizado. creer solamente es suficiente. No. No cuando existe la oportunidad para que se bauticen, obviamente.
Tenemos una excepción aquí. ¿Y quién fue esa excepción que nosotros sabemos? The thief on the cross. Jesús. Se encontraban dos ladrones, uno que se arrepiente. Obviamente él no podía bajar de esa cruz, pero Dios conoce el corazón. Entonces habrán oportunidades para algunos, quizás otros no la tendrán, pero de todos modos, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, entonces ahí fracasamos. Muy bien, así que el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, ese será salvo. Muy bien. Amén. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, versículo 3. Sonia. Romanos capítulo 6, versículo 3. O ignoran que debía en él. No, está mal. O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Okay. Miren, amigos. Amén. Tan interesante. Cuando una persona muere, ¿qué se hace con ese cuerpo del difunto? ¿Qué es lo que hacemos? Voluntario por aquí. Ada, ¿qué tú haces con un muerto? Enterrarlo. Enterrarlo. ¿Qué significa enterrarlo? Ponerlo dentro de tierra. Donde no se ve. Ahí queda. Entonces, aquí ella acaba de hablar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa entonces el bautismo? Morir al viejo hombre. Ese viejo hombre lo vamos a enterrar. Eso es lo que ese bautismo significa. Por eso él fue sumergido en el agua completamente y entonces sale. Eso tiene otro significado. Pero fue sumergido dentro del agua, tal y como uno entierra a un difunto en la tierra. ¿Se entiende? ¿Alguna preguntita? No. Ok. ¿Qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Mateo 3, 17. Jimmy. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué declaración hace Dios? O sea, el papá de Jesús hace una declaración aquí. No es nada menos que el mismo Padre que está hablando de los cielos. Y dice, este es mi Hijo amado, en que tengo ¿qué? Complacencia. O sea, en el que tengo un gozo, en el cual yo me gozo. ¿Sabe que el Señor tiene esas mismas palabras para ti y para mí cuando somos bautizados? Dice, yo tengo contentamiento, tengo complacencia, tengo gozo cuando veo a mi hijo. Creer, aún no me han visto, pero creen por fe y son bautizados. Qué lindo, ¿verdad? Que Él nos considera a ti y a mí sus hijos. Entonces, amigos, no es poca cosa uno hacer esa elección de ser bautizado. Es algo sumamente importante. Es una declaración pública ante el mundo. Yo pertenezco a Cristo y el viejo hombre ahora muere. Y el que ha de resucitar cuando uno salga es el nuevo hombre en Cristo. Amén. Amén. Ahora vamos a ver los maravillosos resultados del bautismo. ¿Qué bendiciones, qué dos bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos capítulo 2, versículo 38, Yulisa. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Yulisa, aquí hay dos
beneficios muy bonitos que vienen como resultado de ese bautismo. Una de esas es que hay dos bendiciones. Una es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Bien, exactamente. ¿Y el Y el otro? otro es que recibimos el don del Espíritu Santo. Amén. Amigos, imagínense esto. Esas promesas no son poca cosa, aunque no se estima mucho hoy día, porque utilizamos estas palabras tan, en una forma tan vernacular y tan liviano, que no le damos el peso que esto merece. Dios está diciendo dos cositas. Recibimos, cuando yo me arrepiento, yo recibo el perdón de mis pecados. La persona que entra al reino de Dios es una persona perdonada. Todos somos pecadores. No hay uno aquí que pueda decir lo contrario. Todos somos pecadores. El pecador no puede entrar en el cielo al menos que haya sido perdonado. Entonces, esto es algo sumamente importante porque el entrar al cielo es recibir la herencia que Dios te quiere regalar. ¿Se imaginan lo importante de esto? Lo otro, la otra bendición es Él te va a dar el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Alguien que me diga, ¿quién es el Espíritu Santo? Un voluntario. Es Dios. Es Dios mismo. Dios. Está Es el mismo Dios Dios. Padre, Dios Hijo, Dios Y Dios Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es el que le va a dar discernimiento y entendimiento. ¿Tenías preguntita, Luz? Sí. Me escucho. Pero entiende entonces que este don... No tengo pregunta. Lo que estaba diciendo era que Dios mismo era. Esa fue mi respuesta. Sí, y estás correcta. Entonces es el regalo de tener la tercera persona de la divinidad a tu lado para que te ayude. Ahí es donde tú vas a recibir el entendimiento. Mira, yo tengo un abuelito que actualmente tiene ahora 96 años y él lo que tenía era 3 grados de educación. Y sin embargo, a través de estudiar la Biblia, ahí fue donde en realidad aprendió a leer. Y tuvo tanto éxito en su sabiduría con el Señor que al entregar su vida a Dios, muchísima gente se convirtieron a través de los estudios bíblicos que él daba allá en la isla de Puerto Rico. Se imagina con un 3er grado nada más y tener ese tipo de influencia con mucha gente. Esto es lo que Dios te promete a ti, así que no se cohíban de compartir lo poquito que tengan, que para muchos no van a recibir mucho de estos estudios. Lo poquito que conozcan, compártanlo inmediatamente con alguien, porque así se le graba en su mente. Muy bien, Pichi. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Hechos capítulo 2, versículos 41, 42 y 47. Olga. Ya, dice, siguieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ustedes se acuerdan, vamos a ponerlo todito junto, que el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Aquí Olguita acaba de leer entonces que en estas personas, aquel día que estuvieron predicando los apóstoles, se bautizaron 3,000 personas. Ustedes se imaginan 3,000 personas bautizadas en un día. No solamente dice eso, que entonces
perseveraban. Alexandra, ¿qué significa perseverar? En tus palabras. Enciende tu micrófono, Alexandra. Ahí, Sí. o sea, ser insistentes, o sea, pienso, y seguir ahí. Ok. Significa que quizás hay un poco de fricción para uno movilizarse fácil. Y hay que perseverar, ¿verdad? Mantenerse ahí. Cualquiera de ustedes han hecho algún tipo de labor. Imagínense que, es más, algo para mí no es fácil porque, o sea, para mí no es fácil porque no lo sé hacer. Quizás para mi esposa sí. Imagínense que yo decido hacer una olla de arroz con frijoles y nada más lo único que hago es tirar el arroz crudo, las habichuelas o el frijol crudo y ahí lo dejo en una olla. Eso es perseverar. ¿Voy a tener una cena lista en 1 o 2 horas? No. Hay que pasar tiempo, hay que dedicarle tiempo, hay que ponerle su fueguito, hay que sazonarlo, hay que moverlo, hay que asegurarse que más luego le bajen el fueguito. O sea, hay algo que hay que continuar haciendo para que quede bien a lo último. En nuestra vida cristiana hay algo que siempre tenemos que hacer, es mantenernos en contacto con Dios. Hay algo más que tenemos que hacer. A medida que vayamos aprendiendo, es creer. Tener fe no es solamente, oh, lo creo y nada más hago. El diablo cree en Dios y hasta tiembla en su presencia porque sabe que existe, pero le obedece. No. Entonces, creer no sirve para nada, si no va a obedecer. Entonces, fe es creer, combinarlo, o una creencia combinada con obediencia. Y ahí es donde está entonces el meollo de todo esto. Es que hay que creer y obedecer. Entonces, al uno obedecer, dice que perseveramos en la doctrina. ¿Pero por qué hay que perseverar en la doctrina? ¿Se imaginan que él utiliza estas palabras? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque siempre viene gente con doctrinas falsas para crear dudas y tenían que volver, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué fue lo que nos enseñaron las Escrituras? ¿Qué fue lo que nos enseñaron los apóstoles? Hay que perseverar. Muy bien. No dejarse llevar por doctrinas fáciles, no fáciles, falsas que entran, sino perseverar. Muy bien. Entonces, lo último que quería decir en el versículo 47, para los que muchos, no sé si alguno de ustedes lo han escuchado alguna vez, hay mucha gente que dicen que la iglesia es una invención del hombre. No lo es. ¿Quién inventó la iglesia? Jesús mismo, ¿cómo lo sabemos? Una, que en el versículo 47, ¿quién fue el que leyó? Sonia. Olga. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia. Si hubiese sido una invención del hombre, ¿para qué entonces el Señor va a añadirle cada día a la invención del hombre? Dios mismo inventa la iglesia. Jesús mismo está diciendo, Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, le hago la preguntita. Muchos de nosotros hoy día dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Y está correcto en decir algo así. La iglesia no te salva. Pero la razón que Dios creó la iglesia es para que nos mantengamos animados. ¿Estamos de acuerdo? Una chispa solita se apaga, pero difícilmente apagar una fogata entera. Y la iglesia es esa fogata. No una chispa, no un fosforito. Entonces, al mantenernos en la iglesia, el testimonio de otro me anima, el testimonio quizás mío para otro lo anima. Dios era el que añadía a la iglesia. ¿Entendemos? Sí. Amén. Roberto, ¿ibas a repartir los otros versículos? Ok, vamos a comenzar nuevamente entonces por aquí. Alexandra, te voy a dar otro. ¿Dónde me quedé, Pichín? Romanos, ¿no? Romanos. Ok, Romanos. No veo aquí. Ok, vamos a comenzar aquí. Olga, te voy a dar Romanos
6:4. Ada. Hechos 8:37. Alexandra. Hechos 8:35 al 38. Julissa. Hechos 3:15. Salteaste Romanos. Oh, Luz, Romanos 6:4. No, Romanos 6 del 11 al 13. Ah, se me queda, perdóname. Yo estoy ciego hoy. Luz, el tuyo es Romanos 6, 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13. Ok, vamos. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos capítulo 6, versículo 4. Olga. Porque separados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, entonces, este versículo, ¿se acuerdan que acabamos de decir que el bautismo significa la muerte del hombre? El salir del agua, ¿sabe que en el momento que te bajan en el agua, se te pide que haga qué? Que aguante la respiración. El símbolo de estar muerto porque no puedes respirar en el agua. Así que por ese momento tampoco estás respirando. Bajas en el agua. Cuando subes del agua, nuevamente respira. Y estás saliendo en símbolo, naciendo de nuevo, resucitando el hombre viejo muerto que ha quedado ahí. Unas semanitas atrás, mi sobrinita se bautizó. Ella tiene 10 añitos. Entonces fue un bautismo pequeñito porque por ley aquí en el estado de Nueva York, aún si hay un bautismo, todavía son muy pocas personas. Lo único que pueden asistir es la familia inmediata. Así que todo estaba bien restringido. Pero mi sobrinita pidió lo siguiente. Ella le dijo al pastor, quiero que cuando me bauticen, me dejes en el agua un ratito, porque yo quiero hacer una oración a Dios en el agua. Y entonces yo le voy a apretar la mano cuando estoy lista para salir. Qué lindo, ¿verdad? Ella quería hacer una oración donde su cuerpo, su viejo hombre, quedara muerto allí, para que cuando resucitara saliera una persona nueva. Qué lindo. Entonces, y esto es una niña de 10 años que ama a Dios. Así que imagínate tú y yo. O sea, qué lindo este símbolo de bajar a la muerte y ser resucitado nuevamente. Así es lo que se acaba de leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que salimos una persona nueva. Un pensar que de ahora en adelante quiero hacer una vida recta con Jesús. Entonces siempre tienes que elegir. No es que vas a salir con magia para nunca hacer lo malo. Muy bien. Ok, Pichi. ¿Qué debo hacer? Hechos, capítulo 8, versículo 37. Ada. Dice aquí. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok. Ustedes se acuerdan que se acaba de leer que el que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado. ¿Y qué le está diciendo entonces el etíope a Felipe? Que cree. Que él cree. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque él está pidiendo el bautismo ahora. En un versículo antes dice el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco,
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vuelve y léeme el 37, Ada. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Ya no había excusa. Ya no había excusa. Aquí hay agua. ¿Qué impide? Y él dice, si crees sinceramente, con todo tu corazón. Hay agua y hay creencia. Hay creencia. El que creyera y fuera bautizado nuevamente. Pichi. ¿Qué debo hacer? Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Luz. Palabra de Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues en el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Entonces, cuando la persona muere al pecado, si antes era ladrón, ¿debe seguir como un ladrón? No. Contestación No. obvia, no. Si esa persona era mentirosa, sale de las aguas, ¿debe seguir en la mentira? No. La contestación es muy obvia. No. O sea, salimos nueva persona. Queremos hacer lo que le da gozo al Señor. ¿Qué le da gozo al Señor? Que obedezcamos su ley. Que reflejemos el carácter del mismo Jesús. ¿Qué hubiese hecho Jesús en tales condiciones? Entonces, eso es lo que nacer de nuevo significa. Ahora nosotros vivimos una vida como la vivió Jesús. Muy bien, Pichi. ¿Qué debo hacer? Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Alexandra. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que aquí lo que había era un charquito de agua nada más para echarle agüita por encima en la cabeza. No. Aquí significa había agua, los dos descendieron al agua. Allí entonces es como decir, cuando usted tiene un muerto, se le echa una tierrita por encimita así, un polvito de tierra y ya quedó enterrado. No. Obviamente así no es. Entonces es sumergirse completamente en el agua y salir. Es enterrarse y resucitar. Cuando Cristo venga, los que han muerto en Jesús, dice que Él los resucitará. ¿De dónde salen? De las tumbas, de la tierra, donde se le ha enterrado. De ahí salen. Y entonces nosotros estamos diciendo, yo juntamente con Jesús muero, pero juntamente con Jesús resucito. Qué bonito, ¿verdad? Pichi. ¿Qué debo hacer? Hebreos 3:15. Yulisa. Había escuchado Romanos o Hechos. Estaba confundida. Deme un segundo, ahorita lo busco. Hebreos 3:15. Yo te confundí, Yulisa, no te preocupes, fui yo. Me dijo Hechos. Okay. Hebreos 3:15.
Sí. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mire qué tan importante es esta invitación que está diciendo, si escucha la voz del Señor ahora mismo, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, Él te dice, ven a mí, yo te quiero salvar. Y uno toma ese acto público de decirle al público, a la gente, a aquellos nuestros amigos, hoy me dedico mi vida a Jesús. Es lo mismo con una boda. Cuando la persona se casa y se hacen los votos matrimoniales, digamos que se le dice al muchacho, bueno, hoy prometes no estar ahora enamorando a otra, dedicar tu tiempo a ella, que ella se realice como mujer, que ella viva una vida feliz. Cuando esté enfermita, tú le vas a ayudar. Cuando estén en la pobreza, tú vas a trabajar. O sea, y uno dice, lo hago. Uno dice, bueno, lo voy a intentar. ¿Usted cree que esa novia se va a sentir bien que diga, bueno, lo voy a intentar? Imagínese que a la novia le diga, de ahora en adelante te dedicas tú a él y a él únicamente y vas a rechazar a cualquier otro. Bueno, lo voy a intentar. Ese sería lo más horrible en un altar, ¿verdad? Que un novio, una novia escuche tal cosa. No lo voy a intentar, sino uno dice, lo hago, lo prometo. Entonces, ese acto público de dar esa promesa es lo mismo que hacemos con este bautismo. De ahora en adelante, Señor, prometo entregar mi vida a ti. Y entonces ahí vivimos una vida. ¿No van a haber problemas? Claro que sí lo van a haber. Cuando una persona se casa, ¿no vendrá quizás otra mujer a tratar de enamorar a su esposo si le ven buenas cualidades? Claro que sí. A la esposa, ¿no vendrán otros a ver si la pueden engañar y seducir? Claro que sí. Pero ¿qué mantiene a esa pareja fiel uno al otro? Una promesa ante el altar, ante Dios y un público. No. Quiero vivir una vida dedicada a este hombre. Quiero vivir una vida dedicada a esta mujer. Es una promesa sagrada la que hacemos para hacer que esta otra persona sea feliz. Nosotros deseamos que Jesús sea feliz, que Dios sea feliz con nosotros. Entonces le decimos, Dios, prometo entregar mi vida a ti. Qué lindo, ¿verdad? Así que es un acto público. Pichi. Esa fue la última. Esa fue la última. Quiero compartir un versículo más porque creo que este es bien importante. Que todo el mundo me busque este. ¿A quién yo no le he dado? Se lo voy a dar a Dani. Ok. Esta se encuentra, y si la tengo bien, creo que es Efesios 4:5, Dani. Pero todo el mundo busque esta, porque esta es muy importante. Hay muchas personas que hacen bautismo de todo tipo, pero la Biblia me indica algo muy importante y quiero que ustedes lo vean de la misma Biblia. Ok, Efesios 4:5, esta es la versión Reina Valera. Un Señor, una fe, un bautismo. Oh, pero entonces en muchas iglesias se practican diferentes tipos de bautismo. Es más, no sé si ocurre ya en Sudamérica, pero aquí en Norteamérica, hasta en la televisión, tú puedes decir, mira, te dicen, si mandas tanta cantidad de dólares, te mandamos un agua bendita que te rocía sobre ti y quedas bautizado. Existe, tú pagas tanto, no sé, 10, 20, 25 dólares, te mandan tu agüita y tú te la echas encima. Si no, algunos papelitos, tú te los roceas y eso se le llama un bautismo. ¡Qué ridiculez! Pero acaba de leer Dani la misma palabra de Dios. Efesios 4:5. Hay 10 tipos de bautismo, ¿verdad? Eso dijiste, Dani. No, vuelvo a repetir, dice un Señor, una fe, un bautismo. Un solo bautismo, gente, no se dejen engañar. Hoy hemos estudiado esto. Inclusive, me gustaría, por último, regresar nuevamente a Mateo 3, Marcos, 16:16. No me acuerdo quién lo leyó primeramente, pero el que lo haya leído que lo vuelva a leer. Fue Ada. Léelo nuevamente, Ada. Marcos 16:16.
Quiero profundizar y con esto termino. Marcos 16, el que 16. crea y sea, sí, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, ese será condenado. O sea, ese se perderá. Para creer, si yo agarro un bebecito, Yulisa, tú tienes un bebecito ahí, ¿qué edad tiene tu bebé? 2 años. 2 añitos. ¿Tú crees que si yo le hablo de álgebra, ella entiende? No. ¿Qué? Imagínate si yo le digo, ¿cómo se llama tu bebé, Yulisa? Génesis. Génesis. Ah, ¿verdad? Qué nombre lindísimo. Gracias. Génesis. Te bautizo si tú crees en álgebra. Me lo puedes demostrar. La muchachita me va a mirar con ojos, ¿pero qué está hablando este tonto? No puede creer en álgebra porque no tiene el entendimiento. Se nos pide que hagamos discípulos y le enseñemos todo lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Obviamente, entonces, un niño sin la capacidad de poder asimilar información y creer, no se le puede bautizar. Porque tiene que creer en lo que se le está enseñando. Entonces, esta idea del bautismo del niño no comenzó hasta el siglo XII. Ni siquiera fue 100 años después que Jesús murió, 200 años, sino 1200 años más luego. Entonces la iglesia pagana introduce lo que es el bautismo del niño. Le voy a leer aquí, rapidito, una cita, y esto es por un cardenal, un monseñor católico. Estoy citando, el libro se llama La fe de nuestros padres, viene de la página 256. Si pueden hacer una búsqueda en Google, lo puede hasta encontrar, me imagino. No lo he intentado, pero lo voy a leer. Perdón, este es el cardenal James Gibbons. Está hablando aquí, dice, por algunos siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido ordinariamente por inmersión. O sea, se hacía correctamente. Este es un cardenal católico hablando. El bautismo fue conferido ordinariamente por inmersión, pero desde el siglo XII ha prevalecido en la Iglesia Católica la práctica de bautizar por infusión. Tírale agüita. No te da cita, porque ellos saben que no es bíblico, pero te está dejando saber cuándo ocurrió. Ahora, Monseñor Juan Straubinger dice lo siguiente, comentando acerca del bautismo. Se refiere al bautismo de los primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Así como Cristo fue sepultado en la muerte, nosotros somos sepultados en el agua del bautismo. Así que ese conocimiento sí lo tienen, pero la iglesia lo cambió. Y ahora te dicen que si no bautizas a ese niño, se pierde enteramente. Y no es bíblico. ¿Por qué le comparto esto? Para que estén al tanto. La Biblia habla de un bautismo y ya leyeron en Efesios 4:5, uno solo existe, por inmersión. Y uno tiene que creer, asimilar esta información, aceptarlo para ser bautizado. No le quita que sí hay adolescentes que ya saben, entienden, quieren seguir los pasos de Jesús y piden el bautismo, pero ya entienden. Un bebecito no entiende. Por ende, nosotros no bautizamos a los bebecitos. ¿Se da a entender esto? Muy bien. ¿Alguna preguntita? Si no, Dani, el tiempo es tuyo. Sí, viene a mi mente algo que alguien me preguntó hace tiempo atrás con respecto a este texto que dice, no, para ser bautizado hay dos cosas fundamentales. Creer, ¿y qué más? Ser bautizado. Y ser bautizado. Entonces dice, o sea, que si yo creo simplemente en Jesús, yo ya no necesito recibir estudios bíblicos. Simplemente basta en creer.
Sin embargo, si analizamos esta experiencia de Felipe y el etíope, nos podemos dar cuenta que antes de llegar él a tomar esa decisión, él recibió un estudio bíblico. Ajá. ¿No? Él no simplemente dijo, ah, bueno, perfecto, yo creo en lo que tú me estás diciendo, ya, acá ya voy. No, sino que a lo largo de su viaje, él recibió un estudio bíblico. Y eso lo encontramos en el libro de, ahora voy a ver acá, Hechos capítulo 8, verso 35. Eso lo acabamos de estudiar. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, esto no fue simplemente una decisión porque sí, sino que le empezó a enseñar acerca de Cristo. Él conoció a Jesús en todo este viaje y ahí es donde él toma esa decisión. ¿No? Encontró agua. Yo conozco a Jesús, ya sé lo que él quiere para mí. Yo quiero ser bautizado. Él pidió el bautismo. Entonces no se trata simplemente de creer en Jesús. Como dijo Robert, Satanás cree en Jesús. No, pero nosotros debemos conocer su doctrina para ser bautizados. Y tal vez acotando un poquito más con respecto a, y tal vez esa pregunta te lo hago a ti, Robert. Si yo me bauticé en otra iglesia o en cualquier otra iglesia que no haya practicado el bautismo por inmersión, ¿necesito ser bautizado otra vez? Según la Biblia, sí, porque la Biblia me enseña que hay un solo método de bautizar. Es, por ejemplo, si fui bautizado por infusión o por los papelitos que le dije o por el agüita que le venden, no es bíblico. Entonces el bautismo que han recibido es ilícito. Entonces ese bautismo no se acepta. La persona ahora conociendo, sabiendo que es el mismo Jesús que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, y el mismo Jesús que ha inspirado estas palabras, decir que el bautismo es por inmersión y existe uno solo. Entonces si yo creo, yo acepto felizmente, bueno, Jesús es el que me lo está pidiendo, yo lo hice en una forma errónea, sí acepto a Jesús, me vuelvo a bautizar. Amén. Sí, hace algún tiempo atrás yo escuché algo muy interesante. Aquellos que están por casarse. Supongamos que son estafados en su matrimonio, se presentan ante el supuesto juez y ese juez los casa. Firman un acta que es totalmente falsa. Y cuando se van ustedes a registrar ese acta de matrimonio, se dan cuenta que ese juez no existía. Por ende, la pregunta es, ¿realmente fueron casados o no? Ese casamiento no existe. Simple y llanamente es falso. Es exactamente lo que pasa con el bautismo. Cuando el bautismo no ha sido realizado como la palabra de Dios lo dice, ese bautismo nunca fue hábil, no es legítimo. Por esa razón es que cuando nosotros nos fijamos en la palabra de Dios y decimos, ok, perfecto, yo he sido bautizado ahora, estoy en el bautismo correcto, tal como lo dice el Señor, eso es un bautismo genuino. Entonces, si hemos sido bautizados en una iglesia en la cual no se practica lo que la Biblia dice, pues nunca hemos sido bautizados, ¿no? Entonces, creo que tal vez para poder ser un poquito más claros en este aspecto, con respecto al bautismo. No sé si hay alguna pregunta por aquí antes de pasar a nuestro momento de oración. Ahí, Yulisa, hacia adelante. Luz. Yo también voy a hacer una pregunta. Ok, Sonia, vamos con Yulisa, luego con Luz y de ahí vamos con Sonia. Mi pregunta es, bueno, es que hace un comentario. Mi cuñado pertenecía anteriormente desde su niñez a una iglesia pentecostés. Ahora él pues está recibiendo tipo estudios bíblicos con mi hermana. No tienen ningún pastor en específico que les dé estudios bíblicos, pero andan estudiando con mi hermana. Pero él me decía a mí de que para él ya no es necesario que él sea bautizado porque la Biblia habla de un solo bautismo y que él se bautizó a los 13 años por inmersión. Y me dice, yo ya no me voy a bautizar. Me dice, a mí sí me gusta la iglesia y me gusta la doctrina, pero yo ya no me bautizo porque yo ya me bauticé. Entonces, ¿es correcto eso o hay, no sé, algo que dice en la Biblia o algo que diga eso o que se podría hacer más que todo? Él eso me comentaba, me decía que no, yo no me bautizo porque yo ya me bauticé y la Biblia me dice que solo hay un bautismo.
yo no me vuelvo a bautizar, sí creo, pero yo me bauticé cuando tenía 13 años en la iglesia Pentecostés, me decía. Entonces, no sé, quisiera que me aclararan esa duda. Ok. Mira, un bautismo por inmersión es genuino. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que existe un solo bautismo, no significa que una sola vez te bautice y ya. Si digamos que la persona vivió una vida de pecado, se apartó de Dios y siente la necesidad de ser bautizado nuevamente porque el testimonio que le dio a todos los que fueron compañeros o compañeras fue uno de que no vivía una vida como Jesús la pedía. Digamos que una muchacha y se hizo, no sé, prostituta, un muchacho y se hizo un drogadicto. ¿Dio un testimonio de que Jesús es quien es en su vida? No. Aunque se haya bautizado una vez, no significa que esa persona ahora no se puede bautizar. El que existe un bautismo solo significa sí, una sola forma de bautizar. Pero cuando uno se aparta de Dios y quiere volver a ser bautizado, sí lo puede hacer. Si la persona se siente, nunca me he apartado, pero no conocí esta verdad, pero sí me bauticé por inmersión, pues se la acepta por voto de fe, porque fue un bautismo bíblico. Y ahora lo único que está haciendo es que está añadiendo sabiduría a algo que no sabía anteriormente y lo está aceptando. Ahora, si una persona también, por ejemplo, tenemos un pastor amigo nuestro, puedo mencionar el nombre porque es una persona muy conocida, muy, muy buena. Él es de origen cubano y él era pentecostal y en una ocasión, mientras estaba en la Marina de los Estados Unidos, descubre que lo que había aprendido en la iglesia pentecostal no es bíblico. Algunas cosas, no todo. Por ejemplo, que le entre el espíritu y comiencen a hablar en lenguas. Él está leyendo muy claramente y se da cuenta, pero la Biblia no enseña tal cosa. Y entonces aprende una nueva verdad. ¿Qué hizo? Compartía la verdad con sus amigos y con su mamá. Y no solamente se volvió a bautizar él, pero su amigo y su mamá, que eran pentecostales. Primero creo que fue pentecostal, después bautista y después llegó al adventismo. Sí, iba aprendiendo un poco más. Y sí se bautizó porque dice que la vida que vivía no era de acuerdo a la... Y sí se le puede aceptar ahora una persona que dice, no, nunca me aparté, lo único que ahora conozco más. Y me bauticé en una forma bíblica. Sí, se le acepta por profesión de fe, que ahora va a seguir los pasos de Cristo. ¿Se entiende esa diferencia, Yulisa? Sí, ok. Bien. Luz, creo que tenía una pregunta. Era algo más o menos parecido a lo de Yulixa, pero yo quería que me aclararan cuando una persona ya se ha bautizado en la iglesia por inmersión y se ha apartado más de una vez, ¿cuántas veces puede bautizar una persona? Yo diría que eso no existe en la Biblia de cuántas veces puede y cuántas veces no. Si la persona nuevamente, yo creo que es una vida pública apartada de Dios, es muy posible que esa persona decida ser bautizada y se le pueda bautizar, porque lo que quiere dar un testimonio público de que me estoy apartando de esto. Y no creo que la Biblia da, no voy a decir no creo, estoy seguro, la Biblia no da ningún cuántas veces puede y cuántas veces no. Sí habla de que existe una sola forma de bautizar. Entonces, creo que eso yo lo dejaría a la discreción y no sé si Dani tiene algo a lo contrario, lo respetaría también. No, Si puedes añadirle. claro que sí. Yo pienso que el bautismo no es una entrega directamente a la iglesia como tal. Es una entrega y compromiso entre tú y Dios. Lo que tú hagas con ese compromiso, Dios va a juzgarte cuando Él venga por segunda vez. Porque no puedo entender lo que Luz dice, ¿no? Si una persona se bautiza y vuelve a caer, se aparta y después se arrepiente y regresa, después vuelve a caer y vuelve y sigue haciendo esto rutinariamente, yo como ser humano, yo no lo puedo juzgar. Mi deber es tratar de acercarlo a Cristo. Dios es el único que conoce su corazón y la intención que esa persona tiene. Cuando Cristo venga, Él rendirá cuentas por su vida. ¿No? Mientras tanto, nosotros cumplimos nuestro objetivo con esta persona.
¿no? Entonces yo creo que esa sería mi respuesta en este caso. Yo conozco mucha gente muy buena, muy cristiana, que se han bautizado hasta 3 veces. Pero eso yo lo dejo a su discreción. Y es porque se sentían, sí, que el bautismo lo traicionaron, el compromiso con Dios lo traicionaron y quieren volver a tal cosa. Una persona que se divorcia, nada más porque viene ya cuando están legalmente divorciados, y viene a esa pareja y dice, bueno, ya fuimos casados una vez. No, si legalmente fueron divorciados y quieren vivir como marido y mujer, el Estado únicamente acepta si se vuelven a casar. Entonces el compromiso ya quedó anulado, bueno, no anulado, pero roto ya. Entonces me imagino que este compromiso también, si uno lo rompe y siente ese deseo que Dios, hice mal ante ti, quiero volver a bautizarme, Dios es el único que puede juzgar. Yo hago mi misión de, ok, si la persona cree, se ha arrepentido, ¿por qué no? Gracias, Robert. Sonia, creo que tenía una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Es un pecado bautizarse en una iglesia católica? Porque yo lo bauticé a mis nenes a sus 1 añito, pero en católico, echando agüita nomás. Y tengo mi nena que todavía no está bautizada y igual me dijeron que tenía que bautizarlo. ¿Y es pecado o te puedo bautizar? Es más que todo, dice, porque, no sé, según dice que igual para el estudio eso le sirve, tienes que presentar los papeles de bautismo, así me dijeron. Sí, conozco este tipo de casos por amigos que tengo de la infancia. Creo que te estás refiriendo en este caso, por ejemplo, con una escuela pública, una escuela del Estado. La escuela del Estado, la escuela católica, requiere estos papeles justamente para que un niño pueda estudiar. Sin embargo, voy a referirme a lo que dijo Robert hace un momento atrás. Uno, como ser humano, toma la decisión de bautismo teniendo el pleno conocimiento de que está aceptando a Jesús como su único Salvador. Ese es el punto central del bautismo. Sabiendo y teniendo conciencia en quién yo estoy creyendo. Un niño a una determinada edad de 2 años, 3 años, no tiene todavía conciencia, depende mucho de lo que los padres hagan. Nosotros agarramos desde ese punto de vista, tu hijito, tu hijita, no tienen conocimiento. Ahora, ¿qué doctrina ellos podrían agarrar en este momento cuando no conocen absolutamente nada? Es lo que decía Robert, ¿no? Si tú le preguntas a tu niño cuánto es 100 más 100, no te lo va a contestar porque no ha llegado a ese nivel de aprendizaje. El bautismo, para tomar la decisión del bautismo, tiene que estar en completo uso de razón, en todo sentido. Poder tomar esa decisión de decir, yo quiero servir a Jesús, yo quiero tomar ese paso. Mientras que eso no se dé, estaríamos cayendo en lo que hace cualquier otra denominación. Simplemente bautizarlo por bautizarlo o por estar o dentro de sus libros. Y eso no es lo que Cristo dice. Si nos vamos a Mateo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿No? Entonces, esta parte es muy fundamental. Si ellos no tienen conciencia de entregar su vida a Jesús, ellos no pueden tomar la decisión por sí mismos, creo que estaríamos cayendo en una falta muy, muy grave, ¿no? De bautizarlos, en este caso, porque en una entidad me lo pide, más no porque ellos están tomando su decisión. Si yo puedo contarte un testimonio personal, yo recuerdo que a los 12 años yo me quería bautizar. Mis padres son adventistas. Yo vengo de una familia adventista. Y yo sé que mi papá estaba totalmente feliz de que había tomado la decisión, pero se sentó conmigo en la mesa y me dice, quiero conversar contigo. ¿Por qué estás tomando la decisión de bautizarte? Le digo, porque ya tengo ese deseo. Y les digo que pasamos hasta casi la 1 de la mañana conversando, desde las 8 de la noche. Y me hizo ver los pros y los contras. Y me dice, Daniel, tú tienes 12 años de edad. Me encanta la idea de que quieras bautizarte, pero no quisiera que cuando cumplas tu mayoría de edad, tú tengas que dejar la iglesia por cualquier cosa. Vas a pasar muchas pruebas. ¿Por qué no lo piensas bien? Y yo les digo que esa noche me desanimé. Yo no me bauticé a los 12 años.
Y cuando cumplí los 18 años, yo ya tenía vergüenza de bautizarme porque yo siempre estuve metido en la iglesia trabajando con jóvenes, con niños, era muy activo. Y todo el mundo pensaba que yo era bautizado. Y yo no me bautizaba no porque no quería, sino porque tenía vergüenza que la gente me vea que a semejante edad yo todavía no era bautizado. Así que vino un joven, un misionero, y conversó conmigo. Un día se sentó y me dice: Daniel, ¿qué pasa contigo? Que tú siempre estás en la iglesia y no, hasta ahora no te has bautizado. Le conté mi experiencia y me dice: Daniel, Cristo te ha llamado desde hace mucho tiempo atrás. Está en ti tu decisión. Yo al final tomé la decisión de bautizarme y ya me bauticé cuando era joven. ¿No? Entonces creo que es bonito poder ser consciente de la decisión que uno toma, ¿no? El querer seguir a Cristo, el tomar por ti mismo esa decisión. Y creo que es eso, querida Sonia, el darle la oportunidad a tus hijos que ellos puedan decidir por sí solos seguir a Cristo. Voy a compartir otro versículo, escriban porque este es importante. En Hechos 5:29, el libro de Hechos, el capítulo 5 y el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, algunas versiones dicen es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios me dice, esto es lo que yo tengo que hacer, por más obstáculo que el hombre me ponga, bueno, no vas a poder estudiar, bueno, no vas a poder hacer aquello, ¿lo vas a hacer de esta forma o no? Entonces, ¿a quién yo voy a obedecer? Mejor que yo obedezca a Dios si esto requiere yo romper con lo que me dice Dios. Tengamos cuidadito. Y yo estoy de acuerdo con Dani. Hay muchas personas a veces a la edad jovencita que quizás no sepan lo que están haciendo y es bueno tener esa conversación, pero hay otros que posiblemente sí ya conocen a una edad tempranita. Les digo que yo me bauticé a los 10 años. Yo lo pedí, a mí no, pero ya yo lo venía pidiendo desde los 7 años de edad. Si había una campaña, ya yo estaba pidiendo y mi abuelita me sacaba de allí, del cuartito donde estaban teniendo la campaña y que este muchacho no sabe lo que está haciendo. Y yo las noches me pasaba llorando porque pasé la vergüenza que me dijeron que este muchacho no sabe lo que está pidiendo. Y yo sí sabía. Para que tengan un poquito del pensar que a veces los niños sí saben. Cuando yo tenía 4 años de edad, ya yo sabía que yo quería ser médico. No había quien me lo quitara de la mente y eso siempre dije. Hoy día soy médico porque eso es lo que mi corazón deseaba. Desde los 7 años estaba pidiendo bautismo, no me lo daban porque no, este muchachito no sabe lo que está pidiendo. Yo sabía lo que estaba pidiendo. Entonces, no estoy diciendo que todos a esa edad están al tanto, pero hay algunos poquitos que es muy posible que sí sepan lo que quieran. Entonces, no lo desanimemos. Tampoco. Gracias, Robert. No sé si hay alguna pregunta más antes de pasar a nuestro rincón de oración. Hola, buenas noches. Amandita, ¿cómo está? Buenas noches, adelante. Buenas noches, queridos hermanos. La pregunta que yo quisiera hacer es, como dijo el hermano, que se puede bautizar varias veces. Entonces, digamos que el pastor o alguien, o que nos bautice el pastor, y no nos dice nada o nos llama la atención de bautizarse varias veces, porque yo he conocido a una persona, un amigo, que se ha bautizado como 4 veces a 5 veces, se bautizó. Cada campaña que iba, se bautizaba, se volvía a bautizar, así. Y no hay, digamos, alguna observación en la iglesia. Bueno, no creo que exista nada y si la persona que lo está bautizando posiblemente ni está al tanto, que para esa persona quizás se le debe sentar y hablar y dejarle saber, mira, nada, porque alguna vez has cometido un pecado no significa, para eso está, ustedes se acuerdan que en muchas iglesias se hace la comunión, la Santa Cena. La Santa Cena es, por decir, un mini bautismo, donde recordamos la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué es el bautismo? La muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, nosotros siempre vamos a tener obstáculos que posiblemente nos hagan caer. No significa que me tengo que volver a bautizar.
A veces son pecados personales, pecados en la mente. Nadie lo sabe, pero Jesús lo sabe. Yo lo sé. Entonces, en oración, a solas con Jesús, yo me confieso. Y qué buena oportunidad tener esa Santa Cena donde yo digo, wow, esto valió la pena. Este es el mini bautismo que necesitaba. Cuando Jesús le dice a Pedro, bueno, el que se ha lavado ya no necesita ser lavado completamente, sino limpiar aquello que está sucio. Tenemos esas manchitas que hay que lavar y ahí está la Santa Cena. Entonces quizás a esta persona hay que explicarle que existen estos símbolos también donde no se requiere ese rebautismo varias veces por año o cada tantos años. Bueno, muchas gracias. Ok. Muy bien, yo creo que hemos... Oh, Luz, sí, antes de pasar a continuación, adelante, Luz, está apagado tu micrófono. Me gustaría que me aclaren una cosita. A mí me pasa algo aquí que para mí ha sido muy difícil porque yo tengo 8 años en el Evangelio y la última niña que yo tengo yo la presenté en la iglesia, pero en los colegios donde me ha tocado inscribirla, casi todos son católicos, pues o sea, no hay un colegio aquí en la zona pues que sea bueno, que no sea católico. Y entonces ahorita me están exigiendo que la bautice en la iglesia católica. Y estoy entre la espada y la pared porque la niña conoce del Evangelio, ella estudia conmigo, va a la iglesia, ella sabe pues. Entonces yo quisiera saber, ¿es un pecado que yo la bautice en la iglesia católica porque me exigen ese requisito de la fe de bautismo para que ella pueda seguir estudiando? Porque esa fue una de sus condiciones que me pusieron. Lo único que me salvó ahorita fue la pandemia, que no estaba asistiendo a la escuela, pero la introdujeron en el proceso de la catequesis y todo porque ellos dicen que ella tiene que cumplir con las normas del colegio, pues. Luz, yo sé que esto es difícil porque uno quiere lo mejor para los hijos de uno. Acuérdate que Dios dice que, aunque sea en la parte, la Biblia en inglés, en el capítulo 7 de Mateo, donde dice que el camino hacia el cielo es bastante, ¿cuál es la palabra en español? Estrecho. Estrecho es. Ok. Estrecho en el sentido de que va a haber fricción y es difícil uno pasar por él. No va a ser fácil. El angosto por ahí pasa todo el mundo. Y entonces esto es una buena forma de que muchas personas a veces se sientan comprometidos de romper lo que dice Dios aún sabiendo. El ejemplo de los 3 hebreos, que después que se les dio una educación gratis en la Universidad de Babilonia, con todas las becas pagadas de habido y por haber, y se les requiere ahora que nada más al sonar de la música se postren ante una imagen falsa. O si no, pagan con su vida. Ellos decidieron, pagamos con nuestra vida, pero no lo vamos a hacer porque va en contra de lo que Dios me pide. No dijeron, va en contra de mi religión. No. Va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de que, bueno, yo voy a tener que confiar en Dios. Se nos fue Luz. No, está ahí. Entonces, espero que me esté escuchando. Yo quiero que me exigiendo, porque una escuela católica apenas está haciendo ahorita el 3 grado, pasó para 4. Es una norma que los niños cuando pasan para ese grado hagan la primera comunión y toda la cosa. Pero como mi hija no está bautizada en la iglesia católica, ellos me están exigiendo que yo la bautice y la haga la primera comunión. Entonces, es una exigencia del colegio porque el colegio es católico y no tengo un colegio donde inscribirla. ¿Cómo hago yo en esa situación? Yo le dije a la directora que yo era evangélica cristiana, que yo no asistía a la iglesia católica, o sea, yo le dije cuáles eran mis posturas. Entonces ella me dice que la institución exige que los niños que estudien ahí cumplan con las normas católicas. Entonces, ¿Sí me entienden entonces? Sí, te entiendo completamente. Mira, nada más te podemos dar la experiencia
de mi esposa y yo. No habían buenas escuelas, aún ni siquiera en las escuelas adventistas que estaban cerca nuestra, las encontrábamos lo suficientemente preparados para mandar a nuestro hijo allí. Así que hicimos la decisión de enseñarle en la propia casa con programas acreditados. Pero fue un gran sacrificio para mi esposa porque ella es en realidad la maestra de mi hijo. Hoy él es un muchacho profesional, un cristiano, un hombre que ama al Señor y le sirve. Entonces, no estoy diciendo que las escuelas adventistas o la escuela pública o aquella otra es mejor o que yo deba comprometer, no podría decirlo en conciencia limpia, pero no es algo que yo puedo decidir por ningún padre, porque tú eres la que está sufriendo esto, tu hija también. Pero a lo último te puedo decir lo que dice la Biblia, no te puedo dar una opinión. Y la Biblia me dice a mí, si yo le soy fiel a Dios hasta la muerte, Él es el que me abre el camino. Si yo le soy fiel hasta la muerte, Él es el que abre las ventanas del cielo y me da bendiciones. Es más, me viene un versículo ahora en la mente, se encuentra en Proverbios 10. Deja buscarlo para asegurarme que te estoy diciendo 22. Proverbios 10, 22. A ver si estoy correcto. Sí. Proverbios 10, 22 dice que las bendiciones de Dios es la que me hace a mí rico. Es la que me enriquece a mí. Y Él no le añade, no sé, lo estoy leyendo en inglés aquí, Él no le añade tristeza a esto. La persona que se dedica a Dios y le es fiel, porque Él es el que está en control. Nosotros no sabemos qué otra educación se le puede dar a tu hija. Nosotros no sabemos qué camino se le hubiese abierto si le hubiese sido fiel. Pero si yo escojo el camino equivocado, ya yo lo escogí. Y entonces, ¿cuál es el bienestar de ella algún día? Que se me pierda porque hoy día cree que los santos existan, aunque ahora no lo diga. Pero la influencia es tanto. Un católico te va a decir a ti, y esto está escrito en el catecismo, bueno, no puedo decir el catecismo, pero esto sí lo dice. Dame un niño por los primeros 7 años de su vida y yo te entrego a ti un católico por el resto de la vida de ese hombre o esa mujer. Pero lo mismo podemos decir del Señor. Dame ese niño al Señor por los primeros 7 años y se quedará conmigo también. Entonces el padre aquí tiene que decir a quién se lo voy a entregar para la educación. Y Dios es más potente de lo que nosotros nos imaginamos, pero cuando estamos desesperados, la pandemia, el trabajo, aquello, se acumulan tantas cosas, se nos hace tan difícil a todos nosotros. No hay nadie que no haya pasado por algo así. Ocurren tantos que a veces podemos tener un lapso de juicio. Yo diría que lo mejor es confiar en lo que la palabra me dice, porque la palabra de Dios es muy clara. Si me obedece, ahí está bendición para ti. Sí, hay un libro también muy bueno que te va a ayudar mucho. Se titula La conducción del niño. Esa te va a dar muchas contestaciones que tú buscas. Esa te la puedes conseguir en gratis en el internet. Sí, la conducción del niño. Y porque nosotros hablamos una cosa en casa, pero cuando se envía a la escuela le van a enseñar otras cosas y va a causar confusión. Y también puede llevar al niño a no, ¿cómo se dice? Double-minded. Pensar. Sí, su forma que no va a poder ser firme y fiel con lo que tú le hayas enseñado en tu casa, porque ha habido mucha influencia afuera. Eso es algo muy importante que como madres nosotros queremos proteger mucho a nuestros niños, porque queremos que aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay algo que tal vez yo quisiera acotar en esto. Me viene a mi mente la historia de Daniel y sus amigos. Cuando estuvieron en Babilonia, recordemos que Nabucodonosor mandó una orden de que todo el mundo adorara a esa estatua. Daniel y sus amigos tranquilamente se hubieran agachado, disimulando, amarrando sus zapatos
disimulando que estaban adorando esa estatua. Tú puedes tal vez, sin convicción, decir, bueno, pues, para que puedan estudiar, yo los voy a bautizar a mis hijos. Sin embargo, armemos el paralelismo. Daniel y sus amigos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si nos ponemos a pensar en el futuro, lo que nosotros vivimos ahora, en este momento, no será nada de lo que viviremos en el futuro. Porque las leyes se van a ir cerrando en contra de los que quieren servir a Cristo. Y esto es para prepararnos y para pensar. Ahora las cosas las tenemos relativamente fácil. Tenemos libertad de expresión, podemos tener estos cursos, podemos leer la Biblia sin ningún problema. Pero ponte a pensar en el futuro. Vendrá el día en el cual nosotros no tendremos oportunidad. Y es ahí donde nosotros tendremos que tomar una decisión. Si no la tomamos ahora, tal vez no la podremos tomar mañana. La historia de Samuel para mí es una historia fabulosa. Su madre oró a Cristo para poder, a Dios, perdón, para poder tener un hijo. Y ella le dijo lo siguiente: si tú me das a mí un hijo, yo te prometo que te lo voy a dedicar a ti para tu obra. Y Dios se lo concedió. Los hijos que nosotros tenemos, ahora que yo soy padre, yo puedo entender que tengo una responsabilidad muy grande con Camila. Muy, pero muy grande. Y sé que Dios a mí, a Camila, me la da prestada, porque no es mía, es de Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez, a mí como padre me va a pedir cuentas de lo que yo hice con mi hijo. Y es ahí donde yo tiemblo, ¿no? Y es lo que nos hace meditar. ¿No? Entonces, sí, Robert. Busquen a Hechos 4:13. Y quiero nada más poner un ejemplo muy interesante. Hechos 4:13. Lucy, lo tienes, léelo, porque es que yo tengo una Biblia en inglés aquí conmigo. Entonces, 4:13. Hechos 4:13. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin lea y burlos, se maravillaban y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué te hice leer esto? Porque a veces nosotros pensamos que la educación en las escuelas mejores, en uno comprometerse con los conocimientos que ya la Biblia nos enseña, pensamos que están desventajados. Pero aquí, hoy día, si yo preguntara por el gobernador o el asistente secretario de Herodes, ¿alguno de ustedes me puede decir quién era ese secretario? El tesorero de Herodes. ¿Me pueden decir qué hizo él, qué logró? Esto eran gente rica. Ninguno de nosotros podemos decir, ni siquiera sabemos nada más lo poquito que se habló de Herodes, lo poquito que se habló de Pilato, muy poquito. Pero ¿qué sabemos de Mateo, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Felipe? Gente que la mayoría no tenían educación. El mundo entero conoce de ellos, porque Dios le dio la habilidad de alcanzar una influencia mundial. Personas sin letras. Y estas otras personas que tenían educación, posición social, dinero, nadie sabe nada de ellos. Su influencia quedó allí en el departamento que ejercieron. Ahí se acabó todo. Entonces uno tiene que elegir qué influencia quiero que Dios me le dé a mi hija, a mi hijo. Aún si tengo que atrasarme un poquito aquí, yo tengo que confiar, Dios le va a dar la mejor educación. Pero mientras tanto también el padre puede ayudar en la educación del hijo y no estar en realidad retrasado a nivel educativo. Hay niños que se adelantan porque saben demasiado. ¿Dónde lo aprendieron? En el hogar. Están súper adelantados. No fueron a escuela, en el hogar, porque eran gente cristiana. Estamos tan cerca del Señor que lo único que te va a pedir a ti un día es luz, los hijos que te entregué. Entonces piensa en esas cositas antes de tomar una decisión drástica donde la presión social te haga tomar una decisión que no es la que Dios requiera de ti. Porque esta es un tesoro, una joya del cielo. Es algo que no tiene valor. O sea, no tiene precio, perdón. Tiene mucho valor, no tiene un precio fijo que se le pueda dar.
Entonces, ten cuidadito que no te le vayan a hacer pensar a ti ni a ella que sin esta educación ella no va a abarcar nada. Mentiras. Con la influencia de Dios, ella puede abarcar aún mucho más. Ponlo en oración. Únicamente tú puedes hacer esta decisión. El consejo que yo te puedo dar es el único que tengo aquí, bíblico. Bien, gracias a cada uno de ustedes por esas preguntas, porque enriquecen este estudio. Y para eso hemos sido llamados, justamente para no solamente entregarle nosotros un estudio, sino que a través de él podamos tal vez diluir ciertas ideas o tal vez algunas preguntas que tenemos, ciertas dudas, y eso hace que no solamente ustedes conozcan, sino que muchos más puedan conocer acerca del plan que Cristo tiene para nuestras vidas. La vida que vivimos no es nada fácil, la vida del cristiano no es fácil, pero si nos tomamos de su mano, recordemos siempre esto, que con él somos más que vencedores. Así que luchemos en ese sentido. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. No sé si hay rápidamente pedidos de oración en esta noche. Si alguien tiene algún pedido, déjenmelo saber. Luz, te puse en la lista para esa decisión tan grande. Amén. Gracias. Para mí Y a también. Sonia, ajá, claro que sí. Estaremos orando por Sonia también, que conocemos el caso. No sé si hay alguien más por ahí. Y si no, pues vamos entonces a inclinar nuestros rostros para orar antes de despedirnos. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, cada vez que abrimos la Biblia podemos encontrar, Señor, tan bonitas promesas que tú nos has dejado. Y Señor, venimos ante ti en esta noche con el corazón abierto para que tú puedas entrar en él. Sé que hay dudas, sé que hay temor, preocupación como padres, como madres. Pero en esta noche, Señor, venimos ante ti de una manera muy especial pidiéndote por Luz y por Sonia. Ambas tienen un caso muy similar. Pero, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda llenarles a ellas de tranquilidad, sabiendo que tú estás al control de todo. Y cuando, Señor, para el ser humano las cosas se hacen imposibles, sabemos que contigo nada es imposible porque tú eres el Dios de los imposibles, que todo lo torna posible. Querido Dios, ayúdanos a confiar en ti cada día y, Señor, a seguirte y a servirte como tú quieres. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, Señor, en las cuales encontramos que tus promesas son verdad y que tú eres un Dios real, un Dios que existe, un Dios que se preocupa por tus hijos. Por eso en esta noche, Señor, humildemente te pedimos por esos dos pedidos en especial y también tal vez, Señor, por aquellos pedidos que no han sido nombrados en esta noche, que tú puedas hacer con cada uno de nuestros amigos que se encuentran hoy aquí. Y también, Señor, para aquellos que escucharán este mensaje al momento de ser publicado en las redes sociales, que tú puedas seguir tocando corazones y que nuestro trabajo, Señor, pueda esparcir mucho más luz de la que nosotros podemos hacer como seres humanos, porque tu Santo Espíritu puede trabajar en la vida de cada ser humano. Querido Dios, te pedimos que tú te quedes con nosotros en esta noche y que nos puedas dar un sueño reparador, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos amigos, gracias una vez más por habernos acompañado. Recuerden que la próxima semana, el próximo lunes, nos esperamos una vez más con un tema maravilloso, el cual se lleva como título El estilo de vida cristiano. Así que no se pierdan ese estudio, que el Señor me los bendiga. Yo abro aquí cámaras para decir a todos. Chao. Nos vemos. Chao, chao.